Hola, soy Domingo Palacios y en este capítulo de la serie del maratón hablaremos sobre la llegada en una carrera. El Maratón Divina Pastora de Valencia ha tenido diferentes recorridos y llegadas. Actualmente la llegada se encuentra aquí, en la ciudad de las artes y las ciencias. Tras los 42 kilómetros es el momento más emocionante para los corredores. Después de tanto trabajo y sacrificio, la llegada es el momento de la gloria. Os preguntaréis cómo pueden los jueces de la carrera controlar cuándo llega cada uno de los corredores. Muy fácil, utilizando este sencillo elemento llamado chip. Lo tenéis que se ata en las zapatillas o incorporado en el dorsal. Cuando los corredores salen por el arco de salida, se activa el tiempo y se para cuando llegan a la meta. Retomando la pregunta que nos hacemos en el vídeo de salida, ¿es injusto que los últimos tarden minutos en cruzar la línea de salida? Ya tenemos la respuesta, no, ya que gracias al chip, el retraso que hay en la salida desde que se da el pistoletazo hasta que los últimos corredores pasan por la línea de salida no importa. El tiempo real que se tarda en completar los 42 kilómetros no es el del marcador de la meta, sino el del cronometraje oficial que se basa en los datos que ha recogido el chip. Bueno, esto ha sido todo. Acordaos de sonreír la próxima vez que cruzáis una línea de meta. Hasta próximas ediciones.